Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos un programa amplio, diverso. Estaremos haciendo una revisión sobre los modelos económicos y los sistemas económicos en los diferentes países que hoy por hoy están enfrentando la pandemia de coronavirus, cómo han respondido y cómo se ha tratado precisamente de amortiguar esta crisis que, como lo hemos dicho, no solamente es una crisis en salubridad, sino también es una crisis financiera y económica. En medio de esta pandemia, los gobiernos locales han comenzado ya a destrabar algunos apoyos, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. América Latina también, hay que decirlo, nos preparamos para la entrada, el inicio de la fase 3 de esta pandemia, donde se estarán dando un mayor número de casos, y haremos un recorrido por Costa Rica y Ecuador para ver cómo continúa esta lucha ahí, particularmente en estas dos naciones. Así que antes de empezar, queremos recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos. El sistema económico financiero mundial entra en una etapa de recesión ante la pandemia del COVID-19. Los efectos, advierten organismos internacionales, serán devastadores. La pandemia COVID-19 ha seguido su alarmante trayecto sin mirar rostros. En esta travesía está por hacer metástasis al sistema económico financiero de más de 200 países. El diagnóstico: etapa avanzada. Efecto: crisis mundial. Repercusión: entre la vida y la muerte de la economía mundial. Aunque se trata de dar un paliativo, resultará difícil el rescate al tener más de 1.500.000 activos enfermos, 350.000 en proceso de recuperación y 80.000 pérdidas humanas. La sofocada rapidez con que avanza el coronavirus deja sin olfato y con dolor articular y muscular al sistema internacional económico que, desde antes de la pandemia COVID-19, ya presentaba ardor faringeo por las decisiones tomadas por los grandes políticos. El virus invade cada célula económica, desde las grandes potencias hasta el país más débil del mundo. Los efectos, señalan organismos internacionales, serán devastadores, incluso más intenso y diferente a la crisis financiera global del 2008-2009. Ningún país estará ajeno. Sin embargo, para los de América Latina se avecina una sintomatología de COVID-19 más severa, como será la pérdida de olfato al tener una estructura lineal en desigualdad poblacional y desmarcada de la economía informal. La corona de virus no tiene piedad. Doblega a las grandes potencias: Estados Unidos, España, Italia, Alemania y Francia, con altos números de contagios. En el 2017 tenía un Producto Interno Bruto superior al $1 billón, pero en el 2020 sus arterias presentan una obstrucción completa, difícil de sanar de manera pronta. En esa falta de flujo sanguíneo están los países de América Latina y el Caribe, que pueden tener un daño cardíaco más severo y entrar a una terapia intensiva con dificultad para salir del brote económico financiero que está ocasionando la pandemia COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, nos reporta la información más actual que ha emitido la Organización Mundial de la Salud. Antonio, como siempre, es un gusto saludarte y escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
La Organización Mundial de la Salud ha confirmado por ahora 1,43 millones de casos de COVID-19 en el planeta, incluyendo 85.500 fallecimientos, aunque el organismo con sede en Ginebra está ahora mismo envuelto en una tormenta política que ha eclipsado en parte sus cifras diarias. Aunque la OMS ha recibido críticas desde el inicio de la crisis, los ataques a su gestión y los cruces de acusaciones han arreciado en la última semana a raíz de que el presidente estadounidense Donald Trump les acusara de estar del lado de China y amenazara incluso con reducir las contribuciones estadounidenses a este organismo que dirige el doctor etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ante las amenazas, el director general de la OMS pidió evitar cualquier intento de politización de la pandemia y aconsejó trabajar por encima de divisiones políticas, religiosas o de cualquier otro tipo. Recordó en ese sentido que en plena Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética pudieron ponerse de acuerdo para erradicar la viruela, otra pandemia causante de 15 millones de infecciones y 2 millones de muertes al año en los años 60. Sin embargo, en la misma rueda de prensa en la que Tedros intentaba cerrar polémicas, él mismo abrió una al desvelar que en los últimos 3 meses ha recibido amenazas de muerte y ataques racistas, asegurando que uno de estos ataques se gestó en Taiwán, isla enfrentada a China y apoyada por Estados Unidos desde 1949. Las alusiones de Tedros llevaron hoy al gobierno taiwanés a protestar y condenar las palabras del líder de la OMS, organización en la que esta isla lleva años intentando ingresar sin éxito, precisamente por las presiones de China. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Antonio Broto. Como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Lo mismo digo, un saludo, Belén. Es Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, con lo más actual sobre lo dicho por la Organización Mundial de la Salud. En este estudio saludamos al doctor Antonio Sánchez Sierra. Él es doctor en finanzas contables o contables financieras. Y hoy, doctor, bienvenido, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues si para un asunto de salud requerimos a los médicos, a los doctores, pues para un asunto financiero y económico requerimos también a los doctores, pero en la parte financiera. ¿Cómo podríamos de entrada, doctor, hacer este análisis, este planteamiento? ¿Cómo estaba el mundo en materia económica financiera antes de esta crisis de COVID-19 y cómo está actualmente, doctor? Antes de esta situación, las economías estaban en un crecimiento gradual entre un 5 a menos 5, menos 1 en términos generales. La nación que más había crecido sigue siendo China, en un crecimiento entre el 3 y el 6% en los últimos en promedio. Y sobre todo la Unión Europea, con las cuestiones de migración que tuvieron desde los países africanos, pues aún así había crecimiento moderado, la aceleración económica, la expansión de la economía china, la economía de la India, la economía mexicana creciendo también, la economía latinoamericana fortaleciéndose en los mercados europeos con presencia de mercados sobre todo de materias primas. Hasta ahí la cuestión financiera, bien, las economías de los estados, bien, hasta cierto punto, jamás se previó una situación de este tipo. Y sobre todo ni los países más desarrollados previeron, y dentro de las planeaciones financieras y dentro de los programas a largo plazo, no hay una sola nación, hasta ahorita de lo que he documentado, que haya previsto o tener un fondo de contingencias para una crisis sanitaria como esta, de dimensiones, exagerada la palabra, pero sí son catastróficas, porque hay una cuestión. Los países de América Latina generalmente, de acuerdo a la OCDE o a CEPAL, invierten entre 3 o 4 veces menos en salud, salvo Cuba, que su sistema y su constitución prevé los esquemas de la salud como política pública. Los países de América Latina ni la contemplan. Incluso en el caso de México se dio una transformación para incluso desaparecer el seguro popular. En los Estados Unidos de América, la ventaja que tenía Obama con la cuestión de crear un seguro semipopular desaparece también de un plumazo por las políticas de Donald Trump. El sistema canadiense en la cuestión de salud, pues es el que se mantiene un poco más firme de toda América.
Pero, por ejemplo, si vamos al sistema chileno, al sistema argentino de salud, en la cuestión presupuestal o financiera, no existe alguien que tenga un fondo de contingencias. México lo tiene para desastres naturales, pero no por unas cuestiones etiquetado dentro de la idea de presupuesto de egresos para una cuestión de este tipo sanitaria. Por eso no hay esa planeación de que hacer esas compras de equipo médico, de respiradores, porque no está presupuestado. Claro. Los financieros, los contadores, quienes realizan los presupuestos, pues obviamente ocupan un estudio comparado para presupuestar de cómo va a ser el gasto, pero como ahorita hay escasez, por consiguiente hay un incremento de precios, ¿cómo presupuesta usted lo que hay una especulación financiera en el mercado? Claro. Ahora, doctor, ¿qué es lo que lleva a la desestabilización de las economías? ¿Por qué en medio de una pandemia se empieza a frenar la economía? Y quiero pensar también, doctor, o agregar un ingrediente. Pongamos el caso de China. China ha estado en reclusión 3 o 4 meses, pero está retomando su actividad. ¿Es posible que las economías sufran este tipo de catástrofe, aun cuando se trate de una situación de meses solamente? Mire, sí hay una afectación porque vivimos en mercados y economías globales ya. Me dicen, ¿no ha habido otras pandemias? Sí ha habido otras pandemias, pero a ver, si nos regresamos al Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial, pues a México en ese momento se le llamó incluso en el gobierno de Ávila Camacho el milagro mexicano, y no más el milagro mexicano, el milagro argentino, el milagro chileno. Todas esas economías se fortalecieron porque vendían muchísimas materias primas a los Estados Unidos, que era la fábrica del mundo. Entonces, mientras en Europa no se produce nada, y si usted no produce, ¿cómo genera beneficios hacia su población con empleos? ¿Cómo generan los estados la captación de recursos si no recaudan nada vía impuestos? Entonces, ahorita, ese es el gran problema. Esto es global. Nunca se había dado en el mundo que existiera una cuestión donde se paralizaran las economías y los sistemas financieros de todo el mundo. Esto es único. Entonces, ahorita pongo los ejemplos. Todos estamos interconectados. Las empresas son globales. Las empresas mandan a fabricar a determinados países insumos para que un tercer país ensamble productos. Es el caso de México. A nosotros nos llegan muchos implementos, complementos, accesorios, refacciones de China que se fabrican en China, y por la cuestión ahora sí geoeconómica, de que estamos más cerca de los Estados Unidos, se importan, se ensamblan en México, y de México ahora sí exportan a los Estados Unidos y se exportan a Europa. La gran ventaja que tiene México es que en 12 horas está en Estados Unidos. De China por vía marítima está en 30 días. En Europa, en un vuelo comercial, usted está en 12 horas. O sea, la importancia geográfica de México es tremenda. Pero imagínense países como Argentina, que todo les queda lejos, como Chile. Las exportaciones, los fletes, pues son más caros, por consiguiente, todo se engloba de que el mercado chileno vende mucho a Estados Unidos, nos venden a nosotros fruta, nos venden a Europa. Entonces allá no les van a comprar, por consiguiente sus cosechas que están todavía en huertos, ¿qué va a pasar con eso? No se generan recursos. Los estados, y las finanzas públicas, pues ocupan el recurso para invertir en gastos públicos que son estrictos para la población desde mandamientos jurídicos, y pues si el Estado no recauda, ¿cómo invierte? En muchos estados, el caso mexicano, el caso de América Latina, los estados son los principales promotores de inversión directa en infraestructura, carreteras, hospitales, porque eso poco en América Latina se da, salvo países como Brasil, Argentina y Chile, y algunos otros que empiezan a concesionar la privatización de determinados servicios, pero el resto no. Vamos a regresar, por supuesto, con el tema, doctor. Si le parece, hacemos una muy breve pausa, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia.
Estamos de regreso en esta emisión de Coronavirus, la pandemia, invitándole para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Queremos agradecer a las televisoras públicas que se suman a esta señal, particularmente a Canal 22 en México. Gracias a esta señal llegamos al territorio nacional y, por supuesto, al resto de las televisoras en Centro y Sudamérica. Estamos hablando hoy del impacto económico, el impacto financiero que está dejando esta crisis de salud, la crisis de COVID-19. Y ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, mejor conocida como FAO, dice que no se debe interrumpir la distribución de los alimentos ni el comercio. El director de emergencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Dominique Bourgeon, advirtió que en las naciones que ya presentaban una grave inseguridad alimentaria antes de aparecer el COVID-19, podría surgir otra crisis. Habitantes de zonas rurales deprimidas, dependientes de actividades estacionales en cultivos, pesca o pastoreo, si quedan limitados en sus movimientos, enferman o mueren, no podrán trabajar la tierra, cuidar sus animales, ir a pescar o acceder a mercados para vender sus productos y comprar otros alimentos, insumos o semillas. En América Latina y el Caribe, 42 millones de personas están en una situación de inseguridad alimentaria, advierten agencias del Sistema de Naciones Unidas. Las cifras de la FAO para 2018 indicaban que el hambre afectaba a 820 millones de personas, 11% de la población mundial. Ahora, con la crisis sanitaria, la expectativa se duplicará. La organización advierte la necesidad de disponer políticas económicas y sociales que combatan los efectos de los ciclos económicos adversos, evitando al mismo tiempo, a toda costa, los recortes en servicios esenciales como la asistencia sanitaria y la educación, ahora bajo asedio de la pandemia COVID-19. La FAO solicita a gobiernos donantes $110 millones para su plan de protección de la seguridad alimentaria de la población rural más vulnerable, que puede quedar al borde de la hambruna al arribo de la actual pandemia. Mediante un comunicado, el organismo internacional recordó también que entre las medidas que han tomado gobiernos de diversos países ante la rápida expansión de coronavirus se encuentra el cierre de las escuelas y, por lo tanto, la suspensión de los programas de alimentación escolar que actualmente benefician a 85 millones de niños en América Latina y el Caribe, de los cuales, para cerca de 10 millones, representa una de las principales fuentes de alimentación en su día. Por ello, indicó, la suspensión de los programas de alimentación supondrá un desafío para garantizar la seguridad alimentaria y el estado nutricional de muchos menores, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí está la recomendación de la FAO y en medio de esta pandemia, los gobiernos en todo el mundo han reaccionado de diferentes maneras para rescatar sus economías locales, particularmente nos referimos a las micro y pequeñas empresas. En medio de la pandemia, los gobiernos locales están apoyando a las pequeñas y medianas empresas. Tokio, Bilbao, Milán, Madrid, Nueva York y México implementaron programas para evitar un alto impacto económico en este sector. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el gobierno mexicano dará créditos al sector por 25,000 pesos a 1 millón de compañías a través de 4 bancos. Por otra parte, en Bilbao, España, se implementaron medidas para apoyar a emprendedores pequeños y medianos empresarios para tener consultoría urgente. El ayuntamiento los asiste de manera remota y además los procedimientos tributarios fueron pospuestos. En tanto, Madrid aprobó 63 millones de euros para perdonar impuestos a establecimientos de ocio, hotelería y comerciales, así como agencias de viajes, con la condición de que mantengan los empleos hasta fin de año. Milán estableció un fondo de ayuda mutua por 3 millones de euros para la recuperación de las actividades. En el primer día, recaudó 800,000 euros. Nueva York estableció un apoyo local que incluye préstamos sin intereses hasta de $75,000 para empresas con menos de 100 empleados, con la condición de demostrar una disminución del 25% en los recibos de los clientes, informó Elizabeth Ortiz. América Latina se prepara para una pandemia sin precedentes ante la transmisión
comunitaria. Le hemos venido informando en programas anteriores cómo actualmente la mayoría de los países en América Latina estamos transitando por la fase 2, encaminándonos precisamente a la fase 3, donde regularmente se registran los picos más altos de la pandemia. A partir del 30 de abril, se espera que México entre en la fase 3 de la emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Pero en qué consiste esta etapa? El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que los contagios por esta enfermedad serán más intensos en México y por ello urgió a la población a quedarse en casa la mayor cantidad de gente que pueda, para evitar un escenario que colapse el sistema de salud como ha ocurrido en otros países. Y que nos seguimos acercando a la fase 3. Irremediablemente vamos a llegar a la fase 3, irremediablemente vamos a tener más y más y más y más casos y también casos graves y también sobreocupación de los hospitales. Entonces, este es el momento de quedarnos en nuestra casa, disminuir la transmisión, porque la situación va a ser aún más intensa, de hecho más intensa después del 30 de abril, porque es el momento en que va a estar creciendo la curva epidémica. Las medidas se aplican con antelación, por eso las decretamos desde la mitad de febrero, entraron en vigor la mitad de marzo entraron en vigor el 23 de marzo y es ahora donde tenemos que ejercerlas. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etnier, advirtió que la región de las Américas ha entrado a una nueva fase, ya que muchos países de la región han reportado transmisión comunitaria de COVID-19 como Ecuador, Chile o Brasil. La OPS señaló a Estados Unidos como el actual epicentro de la pandemia en América. El organismo internacional detalló que los contagios ya están aumentando rápidamente en América Latina. Hace 3 semanas concentraba el 0.1% de los casos globales. Ahora ya subió al 2.4% y a partir de hoy irá en aumento, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a esta charla en el estudio con el doctor en Finanzas Contables, Antonio Sánchez Sierra. Doctor, hablábamos ya del antes y el ahora en materia financiera económica en el mundo. Hemos visto cómo poco a poco las grandes potencias, y nos referimos a China, obviamente Estados Unidos, pues han hecho anuncios realmente preocupantes sobre lo que viene en materia económica. ¿Cómo impactará el que hoy por hoy las grandes potencias estén hablando de un futuro pues no muy alentador? ¿Cómo afectará esto al resto de las economías que están en desarrollo o que simplemente están en malas condiciones actualmente, doctor? Bueno, precisamente el gobierno alemán, que desde mi punto de vista fue el de más avanzada, como siempre los países que más han investigado en cuestiones fiscales, económicas y financieras, son los primeros en poner sobre la mesa planes y paquetes financieros de apalancamiento hacia su mediana y gran empresa. Por ejemplo, Alemania está destinando 600,000 millones de euros directos para planes de rescate de su industria, más 156,000 millones extras y autorizando industrias estratégicas, es decir, grandes contribuyentes alemanes, que está Bayer, está Siemens, está el sector automotriz con todas las marcas automotrices, ilimitado. Es decir, se pueden y ellos van a hacer el aval para captar recursos e inversión sin límite. Estados Unidos está destinando 300,000 millones de dólares en un paquete de rescate. Francia, 300,000 millones de euros. Giuseppe Conte en Italia está destinando cerca de 240,000 millones de euros para sus economías y sus rescates. La Unión Europea en sí, no, a pesar de las crisis, no a todos nos van a pegar igual. ¿Por qué? Porque el ahorro interno de esas naciones es el más fuerte del mundo. Estados Unidos no tiene, sus ciudadanos, no obstante que sí ahorran, no tienen el nivel de ahorro que tienen los europeos, ni los chinos, que tienen las mayores reservas de dólares del mundo, tienen más dólares incluso que los mismos Estados Unidos, o la India, o Japón, como dije, o Corea del Sur. Pero ahora estos países les va a tocar ser la locomotora para volver a jalar el desarrollo mundial. Pero ahora sí van a pensar primero en su gente y primero voy a rescatar, a dotarte de recursos para que mi gente reciba recursos de parte de su gobierno en Europa
para que posteriormente el ciudadano europeo tenga dinero para volver a comprar y se empieza a reactivar ese ciclo económico y por consiguiente el ciclo de las finanzas públicas en vía de recaudación de impuestos, en vía de distribución del ingreso sobre áreas estratégicas. Desafortunadamente, hablo de América Latina, ahí es donde tenemos un esquema de subdesarrollo en la investigación de qué hacer ante posibles escenarios. El caso de nuestro país, sí hay mucha investigación que hemos desarrollado en las universidades en el país sobre posibles escenarios de tragedia y fondos y planes de contingencia, pero hasta ahorita no se ha dado esas respuestas y México no es el único caso. El caso de Brasil, donde el presidente, al igual que el de nosotros o igual que Trump, niegan ni dimensionan siquiera el alcance de la hecatombe económica que se les viene. ¿Por qué? Pues porque es terrorífico como país o como gobierno pensar que no va a tener recursos para ejercer su función de gasto público. Que va a llegar el momento en que no va a tener para pagarle al policía, no va a tener para pagarle al cuerpo de bomberos, a los servicios paramédicos, porque su economía no está generando los impuestos necesarios. Ahora, recordemos que dentro de los ingresos públicos que tienen los estados, pues es primeramente la captación de impuestos, pagos, derechos, empréstitos y cualquier otra situación, o bien colocación de bonos a largo plazo. Pero ahorita viene el otro punto también de la falta de credibilidad en los gobiernos de América Latina. Yo le puse hace un momento un ejemplo. Si usted tuviera 100,000 pesos y tuviera que invertirlos y darle las indicaciones a su inversor, a su corredor financiero, en qué países, en qué bonos invertiría, la mayoría va a irse sobre los bonos seguros, que van a ser guardas o fondos de los gobiernos federales de Alemania, de Estados Unidos, de España, de Francia, el mayor o menor grado de economías asiáticas. Pero nuestras economías de América Latina, nuestro nivel de credibilidad, pues está dotado de corrupción, está dotado de morosidad. Simplemente ve a Argentina, tuvieron que creer en esquemas de fondos buitre cuando estaba esta señora Cristina, dejó muy endeudada a Argentina, cayó su nivel de inversión, declararon una moratoria y cayeron en el default. ¿Esto qué es? En automático se tienen que cobrar esos bonos y Argentina tiene un problema grave. Chile es una economía más fortalecida, pero aún así depende muchísimo del comercio exterior. Si el comercio exterior no se formaliza con esas naciones del primer mundo, que ahora sí vamos a volver a regresar a los años, al siglo pasado, hace 2 siglos, donde primeramente se va a fortalecer el consumo interno de las empresas para generar sus propios recursos. Es decir, por ejemplo, Alemania, que siempre lo ponemos de referente, Francia, van a consumir sus productos, aunque sean más caros, antes que consumir los de un tercer país, porque me interesa mi gente. Reactivar sus economías, claro. Y sobre todo las locales, claro, y las más pequeñas. Entonces imagínense economías como la de México, totalmente codependientes, una nación altamente exportadora, 87% dependemos del comercio exterior. Ya el petróleo no es la prioridad, porque hay que recordarle, ahorita son los contrasentidos de economías como la latinoamericana, haciendo refinerías cuando la tendencia es invertir ahorita en tecnología para generar, ahora sí, energías limpias de bajo costo y sobre todo que los recursos se queden en nuestro país. Doctor, si me permite, vamos a hacer una pausa. Regresamos, por supuesto, sí, con el tema. Una pausa, volvemos. Hacemos contacto hasta Ecuador, ahí se encuentra nuestro compañero Jorge Largo Loaiza. Jorge ya la semana pasada nos hablaba de este panorama triste, desolador, que han estado enfrentando particularmente en la ciudad de Guayaquil. Lo insistimos, se trata de una emergencia de salud, una emergencia de salubridad, pero también de una emergencia financiera. Jorge, te saludamos y te escuchamos. Buenos días, Belén. Saludos cordiales para todo el equipo de Canal 44. Desde Ecuador informamos la situación que vive nuestro país enfrentando al coronavirus. Informe oficial del Comité de Operaciones de Emergencia registra 4.450 casos confirmados y lamentablemente 242 personas han fallecido, situación que sin lugar a duda intranquilizan al país.
El impacto del coronavirus también ha paralizado la actividad productiva en un 70 y 80%. Esto podría significar que el Ecuador pueda recurrir a un peligroso pero forzoso endeudamiento para cubrir esta emergencia sanitaria. El precio del petróleo, principal producto de exportación, sigue bajo, lo cual significa un saldo negativo para el presupuesto estatal. Una situación que también pone en riesgo es el mercado laboral, considerando que el 60% de la fuerza activa del Ecuador es informal y el resto puede verse ante una ola de despidos. Despidos, Belén, que ya se están realizando en el Ecuador. Trabajadores de algunas empresas fueron despedidos durante esta emergencia sanitaria, pese a que el gobierno nacional puntualizó que no se darían, agravando la crisis y preocupando a muchas familias ecuatorianas. Las empresas argumentan que los despidos obedecen netamente a problemas económicos que atraviesan debido al cierre de mercados locales e internacionales. Según el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, confirmó que durante la emergencia han recibido 500 denuncias de despidos intempestivos. Sin embargo, el ministro hizo un llamado a los trabajadores y empleadores al diálogo y que exista la comprensión de los trabajadores y la colaboración de los empleadores. Por su parte, el representante de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, explicó que en este momento se calcula que en el mercado se está perdiendo unos $200 millones diarios. Este es el drama de Ecuador, amigos, uno de los países que observa con alarma crecer su número de contagiados y fallecidos. Pese a esto, en Guayaquil, Quito y en otras ciudades se observa en algunos sectores gran movimiento de ciudadanos. Al parecer, las restricciones no han sido las adecuadas para romper la cadena de contagios. Desde Ecuador, reportó Jorge Largo para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a nuestro compañero Jorge Largo. Por supuesto, enviamos un abrazo, un saludo a quienes nos siguen a través de la señal de la televisora pública en Ecuador y por supuesto un abrazo también a nuestros hermanos ecuatorianos. Nos vamos ahora hasta Costa Rica. Ahí se encuentra Ana Marta Arce. Ella nos ofrece también un panorama actual de cómo se enfrenta hoy por hoy esta crisis. Ana Marta, te saludamos y te escuchamos. Hola, colegas de Canal 44, les saluda Ana Marta Arce de Costa Rica Noticias desde San José, Costa Rica. A un mes y 2 días de detectarse el primer caso positivo de coronavirus en el país, Costa Rica contabiliza 502 enfermos, más de 5.500 pruebas descartadas y 3 fallecidos. Justamente la tercera víctima mortal del virus se reportó este miércoles santo. Se trata de un hombre de 45 años quien se infectó en un viaje a Estados Unidos y no tenía ningún factor de riesgo. La mayoría de las personas contagiadas están en cuarentena en sus casas y únicamente 23 se mantienen hospitalizadas. Eso sí, de estos 23 internados, 15 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Cabe destacar que la cantidad de pacientes que requieren de la UCI se duplicó en la última semana. Para Costa Rica, al igual que el resto de las naciones que enfrentan esta pandemia, el gran talón de Aquiles son los servicios de cuidados intensivos, ya que este recurso es bastante limitado. El país cuenta con solo 140 camas de UCIs y el 80% ya están ocupadas. Por esta razón, las autoridades de salud insisten a la población en quedarse en la casa y mantener el distanciamiento social como la principal arma para frenar los contagios. Paralelamente, el Estado, en conjunto con empresas privadas y universidades, buscan alternativas para fabricar equipo protector y respiradores. Otras iniciativas son más osadas, por ejemplo, la petición del presidente Carlos Alvarado y del ministro de Salud Daniel Salas a la Organización Mundial de la Salud para que mundialmente se facilite el acceso y uso de la propiedad intelectual de tecnologías para detectar, prevenir y tratar el coronavirus. También se instó a ese órgano a crear un repositorio de acceso libre o al menos con licencias razonables y asequibles de todo el conocimiento existente y el que se genere en el futuro para enfrentar la pandemia. La propuesta tuvo una buena aceptación en la Organización Mundial de la Salud, que le valió no solo una felicitación al país, sino también el compromiso de su director de trabajar en conjunto para lograr este objetivo. Es el reporte que tenemos para ustedes desde la capital costarricense.
Gracias, Ana Marta Arce. Muy completa esta información. Por supuesto, también un saludo a nuestros hermanos costarricenses. También nos siguen a través de la televisora pública en este país. Regresamos a la charla con el doctor Antonio Sánchez Sierra, doctor en Ciencias Contables Financieras. Doctor, de alguna manera China ha sido el gran referente en esta situación que hoy enfrentamos en el mundo. Porque, en primer lugar, porque surgió ahí esta pandemia y porque digamos que hemos ido aprendiendo y hemos ido viendo el desarrollo ahí particularmente de este virus. En la parte económica, ¿qué podemos esperar para China? Muchos se preguntan si entrará en un periodo de recesión, si tardará en recuperarse de este paro de su economía de varios meses. ¿Cuál es la lectura que usted hace, doctor? Mire, China sí va a entrar definitivamente en una recesión. Esto les va a detener en gran parte porque ellos también dependen grandemente de todas las cuestiones de la exportación. Es la fábrica del mundo, China. El problema con los chinos es que ahorita ¿quién les va a comprar? Pero ellos, como siempre, han abordado los mercados con bajo costo, porque en China tienen el subsidio de su mano de obra, no paga seguridad social el empresario, porque toda en teoría la proporciona el Estado. Los impuestos se tienen solo al comercio exterior, 10% sobre el volumen de exportación, y básicamente sus impuestos, pues las mercancías están, junto con el costo de mano de obra y junto con el costo de materia prima, están subsidiadas. Se viene una economía para reposicionar el mercado. Hay que ver que los chinos en algunos productos, los países les imponen cuotas compensatorias por el costo tan bajo que tienen sus productos. El problema no es China, el problema es a quién le van a vender ellos, porque ellos tienen en estos momentos las mayores reservas de dólares. Si ahorita el gobierno, con sus 1.500 millones de habitantes que tiene China, el gobierno chino decide otorgarles $1,000 a cada habitante de China, se los otorgan con una mano en la cintura lo que resta del año, cosa que no puede hacer México, que no puede hacer ningún país, porque básicamente ellos van al día sobre los flujos financieros. China no. China por eso están creciendo fuerte. Tan así que ahorita que bajaron en las bolsas las acciones de muchas empresas, yo no lo quería creer, pero sí fueron adquiridos por corporativos chinos. Y una empresa de la Deutsche Welle de Alemania también estaba viendo el esquema de la carne de cerdo, que ya compraron todos los esquemas, y ellos tienen ahorita, en época de crisis, el dinero. Entonces van a comprar gran parte de las industrias para seguirse posicionando fuertemente en el mundo, al grado de que Japón, en Estados Unidos y Europa es muy común, y vamos a acostumbrarnos a ver empresas chinas penetrando fuertemente en esos mercados, incluso en México. Ve ahorita, ellos nos están proveyendo ya de, ahora sí, cuestiones de salud, respiradores, todo. Hay 10 vuelos programados. Y hacia todo el mundo ellos tienen la capacidad de convertir su industria de un día para otro en fabricar lo que les dé su gana. Ahora, doctor, hemos hablado constantemente también de las estrategias y acciones que han seguido los diferentes gobiernos en el mundo, y están aquellos que han optado directamente por el endeudamiento para salir a flote en esta situación. Sin embargo, hay quienes también dicen que no es una receta para todos los países, porque no. Al final de cuentas es un dinero que se va a tener que pagar en algún momento. ¿Cuál es la lectura que usted hace? Es correcto. Precisamente los países de mayor confianza financiera, ahora sí, hablamos del grupo del G7, el G20, esas economías pues hasta ahí no tendrían técnicamente problemas porque sus niveles de calificación son bondadosos, es decir, el inversionista que tiene el dinero, vamos a ver que yo quiero invertir y tengo ahorita $1,000, yo le digo a mi corredor de bolsa, a mi inversor, que me coloque las inversiones y me dice, ¿la quieres con riesgo o sin riesgo? Obviamente, a mayor riesgo, mayor ganancia. Le digo, no, riesgo moderado. Ah, mira, tengo Estados Unidos, tengo Japón, tengo España, tengo China, tengo Alemania. Vuelven a aparecer los mismos en la baraja, esos son nuestros ases. Pues yo le digo, de riesgo, pues métele en Alemania, métele en Francia. Oye, nivel de riesgo medio, pero de alto riesgo, mira, están los bonos de México, los bonos argentinos, los bonos mexicanos, no, de con ellos, bueno, simplemente los CETES mexicanos, ni esos quiere comprar la gente. ¿Por qué? Porque las señales que están enviando los gobiernos es
que no se respeta la inversión, que no se respetan los compromisos contractuales derivados de esos contratos de préstamo o de bonos o de deuda, y estas economías que tienen esos planteamientos son las que mayores consecuencias financieras van a pagar. Es decir, no van a ir las inversiones a esos países. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo de Ecuador, qué tristeza, pero también desmantelaron su sistema de salud, al igual que lo hizo México. Desmantelaron también en otros países, ve a Venezuela. ¿Qué les queda? Pues no les queda más que esperar, estar a la expectativa de que sea el Fondo Monetario Internacional quienes les emitan planes de rescate, y aquí es donde se van a enojar los países. Les van a fijar, les van a establecer disciplina fiscal, esto es, mayores cargas impositivas, mayor austeridad en el gasto público de parte de los gobiernos, por consiguiente, va a haber mucha incertidumbre en su población. Es decir, que para los países con poca capacidad y poca calificación, mejor no endeudarse. Pues, porque el costo futuro podría ser para mayor. Ellos no. ¿Ellos qué tienen que hacer? Hay planes y hay modelos que han funcionado, pero sí se ocupa la apertura del gobierno, y la base y el apalancamiento es reactivar al sector empresarial, para que el sector empresarial tenga el compromiso social, moral y ético y jurídico de que sea ellos el motor para que los trabajadores se apalanquen. Ahora sí vamos a establecer el esquema japonés. Los japoneses confiaron tanto en el empresario que ve ahorita la nación que son. Casos de estas empresas multinacionales de electrónica automotrices, así se les dijo, vamos a trabajar para que los hijos de nuestros hijos reactiven a nuestro país, y ahorita hasta nos prestan los japoneses. Ahora, doctor, en el caso de México, desconozco si otros países, lo que se ha anunciado es la generación de empleos, pero desde el gobierno, es decir, la activación a través de la obra pública. Eso no es bueno. Eso no es bueno porque, bien lo dice usted, vamos a generar empleos, vamos a tener a la gente ocupada, más no productiva. Se tienen que crear fuentes de trabajo que se generan solo en el sector privado. Eso no es ningún secreto, eso es engrosar más el gasto público, eso es una mala estrategia, y no lo digo yo, lo dicen tantos especialistas que le han recomendado a México que apalanque su gran industria de pymes, porque 80% de los empleos se generan en esas micro y pequeñas empresas. Es la gran riqueza que tiene México en su sector empresarial, que le está dando la espalda el gobierno mexicano. ¿Se anunciaron algunos apoyos para MIPYMES? Insuficientes desde cualquier punto de vista, y sobre todo los gobiernos regionales de los estados o municipios tampoco está en su ámbito de competencia hacerle frente. Les corresponde a los gobiernos federales o a los gobiernos centrales o a los ministerios de Economía o de Hacienda que reactiven. ¿Qué se les están pidiendo? Y consejo casi a todas las economías, tienen que diferir el pago de estos impuestos de los meses que dure la pandemia, diferirlo, no perdonarlo, porque también hay que entender que los estados ocupan ese recurso. Claro. Pero quienes de veras tengan la necesidad de diferirlo, que lo hagan, no nada más hacerlo por hacerlo. Esto es un acto de ética social, de ética empresarial, porque también desafortunadamente en México, pues las leyes a veces están hechas contra mexicanos, porque los mexicanos somos muy carambas. Pues hemos evadido durante mucho tiempo los impuestos, y ahora que necesitamos el dinero, pues, es correcto, esos polizontes fiscales que nunca han contribuido, ahorita son los primeros que le están exigiendo al Estado que aporte. Cuando quienes hemos contribuido, quienes somos contribuyentes cautivos y son contribuyentes en todos los países de América Latina, con justa razón le están exigiendo a los estados que, como cumplí con mis obligaciones fiscales, tu obligación como Estado es que acates esos mandamientos legales de darme seguridad sanitaria, que ahorita es lo que ocupamos. Doctor, vamos a hacer una pausa, por supuesto regresamos con más del tema. La pausa, volvemos. El sector turístico ha sido uno de los ámbitos más golpeados en medio de esta pandemia del coronavirus. Por ejemplo, la industria turística de Tailandia, que hoy por hoy enfrenta fuertes pérdidas por la ausencia de turistas chinos debido precisamente al coronavirus.
Es una agradable rutina para Pratit Bonmachai. Cada mañana a las 8 prepara su barco. Puede llevar hasta 12 pasajeros desde Pattaya hasta la isla Koh Larn. Pratit tiene 5 barcos, pero en las últimas semanas la mayoría se quedó en tierra. Apenas hemos tenido clientes desde que China ha prohibido viajar al extranjero. La gente de Tailandia viene poco a la isla y la mayoría de los turistas se han ido. No sé cómo sobreviviremos los propietarios de los barcos. Hasta no hace tanto, cada uno de los botes cubría el trayecto al menos 2 veces al día gracias a los turistas chinos. Muchos grupos reservaban con antelación. Ahora, conseguir un cliente es una lucha. Según Pratit, las ventas han bajado en un 70% en las últimas 3 semanas. Antes del brote de coronavirus, 1 de cada 3 turistas en Tailandia procedía de China, un mercado clave. Según la Oficina de Turismo, ahora llegan solamente 3.000 chinos por día. Antes el promedio eran 30.000. Y otros actores en el sector del turismo también sienten la presión. Realmente se notan los efectos, no solamente por los chinos, también los otros turistas viajan menos. Afecta también a los turistas tailandeses y los viajeros que vienen de todo el mundo. En las últimas semanas, el número de turistas ha disminuido entre un 70 y un 80%. Muchas de las reposeras en las playas de Pattaya están vacías. Puede ser cómodo para los turistas europeos y de la India que sí han venido. Una catástrofe para los comerciantes minoristas y dueños de restaurantes. Teníamos hasta 300 personas comiendo aquí diariamente. Ahora serán apenas 20. Mandé a algunos de mis empleados a casa ya que no hay suficiente trabajo. No puedo despedirlos, ya que algunos llevan 30 años conmigo. La situación es muy seria. Pratit Bonmachai lleva esperando clientes desde hace 4 horas en el muelle, pero sin éxito. La ayuda del gobierno, que la semana pasada anunció una reducción de impuestos para el sector turístico, es apenas un alivio. Si la situación no mejora y los chinos no vuelven pronto, Pratit y su empresa estarán en peligro de naufragar. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional prevé la peor afectación económica desde la Gran Depresión por el COVID-19. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz investigó y nos presenta la siguiente información. Elizabeth, te saludamos. Buenos días, Belén. Buen día a la audiencia. Antes del COVID-19 la economía ya estaba enferma, pero el nuevo virus la mandó a terapia intensiva. A 100 días de la aparición del nuevo virus, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, advirtió que está claro que el crecimiento global se volverá muy negativo en 2020. De hecho, dijo que se anticipan las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión. En materia laboral, la crisis sanitaria provocará que desaparezcan 6.7% de las horas de trabajo. Esto equivale a 185 millones de trabajadores de tiempo completo, según la Organización Mundial del Trabajo. Ante la incertidumbre, algunas monedas se depreciaron. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo reportó que el valor de algunas monedas han caído entre 5 y 25% frente al dólar. Los países más afectados son Colombia, Brasil, Sudáfrica y México. Uno de los sectores económicos más afectados son las aerolíneas, que ni siquiera tienen para reembolsar los vuelos cancelados, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Las pérdidas estimadas de este sector pueden ser hasta de $252 millones en este 2020. Al menos 25 millones de empleos están en riesgo. En tanto, el Foro Económico Mundial alertó que la pandemia puede exacerbar la vulnerabilidad de algunos de los 272 millones de migrantes en el mundo. Es la información, Belén. Muchas gracias, Elizabeth. Seguimos pendientes. Regresamos aquí al estudio, la plática este día con el doctor Antonio Sánchez Sierra, experto en contables financieras. Doctor, escuchamos también el tema del turismo, que sin duda alguna será uno de los sectores más afectados, y ya lo estamos viendo en los diferentes países, y sobre todo aquellos que dependen en gran medida del sector turístico, están previendo un panorama sin duda alguna muy preocupante. Pues México, nuestro país,
es una de las principales fuentes de captación de divisas, y sí tenemos que apoyar y ahora sí apalancar financieramente a todo el sector turismo, y creo que todos los países que dependen del sector turismo, los gobiernos tienen que generar esos incentivos. Ahora sí, que aunque quieran ellos contribuir, por ejemplo, la industria hotelera, que dependen del flujo diario de captación de recursos para cubrir una serie de necesidades y de costos fijos que tienen, en este caso sueldos, salarios, aportaciones de seguridad social, pero como no hay gananciales, no hay impuestos. Entonces ahora sí se tienen que echar a andar programas en todos estos países reactivando ese turismo, pero vía créditos. Por eso es que ahorita sería necesario que los fondos, lo que se proponen muchos consejos empresariales en diversos países, es que esos fondos, ahora sí de contingencia, vayan sin costo de interés, y tiene que ser así. Doctor, nos queda apenas un minuto, lamentablemente, de programa. ¿Usted cree que la humanidad, el mundo, va a superar esta crisis financiera? ¿Hay posibilidades o será un camino largo, tortuoso y aún sin un fin definido? Mire, sí lo va a superar. Los países son más grandes que las crisis, pero se va a ocupar de un sistema de solidaridad económica y un sistema ético, para ser ético humanamente, en el sentido de lo que yo tengo que pagar de impuestos, lo que tengo que darle a mi empleado, quienes son empresarios, y los trabajadores, ser equitativos y distribuir para que todo el daño sea y se aminore y se reparte entre todos financieramente. ¿Necesariamente tendrá que haber un cambio de paradigma, usted cree, en las economías mundiales? Sí, va a haber un cambio, ya se da ese cambio. Ese cambio ocurrió lo que nunca habíamos visto en investigación, que es, ahora sí, intercambio y estrechamiento de lazos internacionales en la enfermedad, porque nos está afectando a todos, al rico, al pobre, a todos por igual, tanto se muere en el país rico como en el país pobre. Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.